días y bienvenidos a un nuevo programa de Liceo Radio. Hoy tenemos el placer de abrir nuestros micrófonos a un excelente profesional del mundo audiovisual, presentador, guionista, articulista y escritor. Él es Boris Izaguirre Lobo. Su carrera en los medios comienza a los 23 años de edad en el diario El Nacional de Caracas con una columna de crónica social. Desde ese momento continúa imparable colaborando en diversas revistas, como por ejemplo la Semanal del País, la revista Fotogramas o la femenina Marie Claire, donde tiene una sección fija. Destaca en su faceta de guionista como coautor, junto con José Ignacio Cabrujas, de las exitosas telenovelas Rubí y La Dama de Rosa. Pero Boris alcanza su verdadera popularidad en España con su incorporación al programa Crónicas Marcianas, pasando a ser pareja presentadora con Javier Sardá desde el 99 hasta el 2005. Desde ese momento colabora en muchísimos programas televisivos, como por ejemplo Las Mañanas de 4, debates de Supervivientes y Gran Hermano, jurado de Mira quién baila y Mira quién salta, entre muchos otros que ahora mismo no podríamos nombrar todos. Desde marzo de 2019 presenta junto a Paula Prendes el talent show Prodigios en la 1 de Televisión Española. Por último, en su faceta como escritor, cabe destacar que Boris publica su primera novela con tan solo 26 años, titulada El vuelo de los avestruces, y de todas sus obras, quizá la más exitosa haya sido Villa Diamante, ya que resultó finalista del Premio Planeta 2007. Su última novela, de la que hablaremos hoy también, del 2018, ha sido Tiempo de tormentas. De todo esto y mucho más nos hablará hoy nuestro querido invitado, que será entrevistado por un grupo de alumnos del Liceo Europeo de Bachillerato Internacional. En unos segundos regresamos. Encantado y súper como excitado ante la... como expectante más bien. Pues es un placer tenerte, la verdad. Gracias. Y bueno, aquí están los alumnos de Bachillerato Internacional con su profesor Joaquín, que es el encargado de todo el tema en el colegio, y han preparado una entrevista para ti. Muy bien, pues así que cuando queráis, vamos a ello. Empezamos. Pues buenos días, Boris. Buenos días. Yo soy Jorge. Jorge, sí. Y quería empezar preguntándote qué cambio notaste tú en tu vida cuando te diste a conocer. Pues mira qué buena pregunta. Yo tenía en esa época una representante magnífica que se llama Clara Heyman, que es una mujer que, por ejemplo, es representante de Nacho Duato, de Miguel Bosé, de Ana Belén. Y yo la conocí mucho por Miguel y ella me dijo, si quieres yo te ayudo un poco porque vas a necesitar gestionar muchas cosas y necesitas a alguien. Entonces, bueno, la verdad me pareció como una invitación increíble. Es una representante muy conocida y me acuerdo perfectamente que bajamos de mi casa en Torre Madrid y era así como enero del 99 y ya yo tenía pues como 4 o 5 meses saliendo en Crónicas Marcianas y de repente de un camión de la basura empezaron a gritar mi nombre y decían máquina, máquina y yo de repente me quedé como un poco así y de repente uno de ellos dijo monstruo, monstruo y yo le dije a Clara, ay, en Venezuela monstruo es los asesinos, los sádicos, los violadores, no puedo entender como que me ven de monstruoso. Entonces ella me agarró la mano y me dijo, date cuenta que a partir de este momento ya nada va a ser como era antes. Y de repente se me quedó mirando así y me dijo, y me da pena porque no sé, te conocí llegando a este país y así abriéndote como un camino y ahora de repente me di cuenta que esto ya es como imparable, así que me dijo así como gírate un rato y mira hacia atrás, hacia la Plaza de España, porque es la última vez que la vas a ver de esa forma así. Y yo valoro mucho eso porque sí, por ejemplo, hay gente que admiro muchísimo que de repente también ha tenido como un momento de su vida en el que no eran conocidos y otro en el que pasan a ser muy conocidos. Yo creo que sí que hay momentos que de repente piensas, bueno, lo que fue antes lo atesoras y lo valoras muchísimo más que ese momento en el que de repente estás como más expuesto. También yo creo que durante en mi generación, yo diría, la fama se convirtió en algo muy apetecible. Era como algo que de repente pensabas como que lo tenías que tener. Y yo creo que muchas veces eso se gestionó muy mal y otras veces muy bien, pero el concepto de ser famoso yo creo que se hizo como muy importante a partir de mi generación, ¿no? de la gente que en los 80 nos acercábamos a los 20 años. Lo veíamos como algo
que realmente era conquistable y algo a lo que podías realmente aproximarte, ¿no? Yo, mi primera novela, El vuelo de los avestruces, es precisamente sobre eso. Es un grupo de personas muy apartadas, o sea, como muy marginales, muy apartados de los centros de poder y de las posibilidades de privilegios para ser ricos y famosos, pero que sin embargo desean enormemente ser ricos y famosos. Y entonces, bueno, pues todo lo que hacen para conseguirlo es lo que forma la novela. Bueno, hola Mauricio. Hola. Entonces, ¿qué fue lo que te inspiró para empezar a escribir? Pues que mi papá es crítico de cine y también escritor. Y mi papá ha sido un gran padre, pero también ha sido igual de loco y de apurado a la hora de entregar como yo. Eso es una cosa que hemos heredado, yo creo que lo tenemos los dos, incluso sin ser padre e hijo hubiera sido igual. Y entonces mi papá todas las mañanas escribía con muchísima prisa su crítica que tenía que entregar para el periódico, que era su trabajo. Entonces yo me levantaba, antes de ir al colegio y todo, me levantaba escuchando el teclado de su máquina de escribir, y a esa velocidad. Y la verdad que cada día me hacía despertar muy feliz escucharlo, porque también, pues bueno, crecía mi admiración por él, pero también me daba cuenta, pues bueno, todo el esfuerzo que implicaba luego ver en la página del periódico esa crítica, ¿no? Y algunas veces mi papá, antes del colegio, con todavía más prisas, que él me tenía que llevar al colegio, pasábamos por el periódico para depositar la crítica, para entregarla, ¿no? Y muchas veces también él bajaba al sótano y cobraba un talón por su colaboración. Entonces yo asocié que eso que él hacía era un trabajo. Y la verdad que entonces me pareció como pues algo que yo también podía hacer y por lo que también podía ganar un dinero. Es decir, yo lo veía como una cosa con la que te ganabas la vida, pues, ¿entiendes? Y me parecía como sensacional. Luego ya fui descubriendo que bueno, que mi papá, su trabajo más importante era ser director de la Filmoteca Nacional, y que por eso cobraba un sueldo que permitía pagar mi colegio y todo eso, porque lo que pagaban en el periódico no era suficiente. Pero para mí fue como bueno, era como algo también muy aspirable, ¿no? Y entonces para mí fue muy difícil aprender a leer y a escribir, porque yo soy disléxico y realmente fue un proceso larguísimo. Yo vivía con mucha desesperación, porque mis padres leían el periódico todos los días, también en la mañana, les daba tiempo a todo realmente en la mañana. Y yo me parecía increíble ese momento de los dos pasando así las páginas. En esa época los periódicos eran muy grandes, cubrían prácticamente como un palmo, ¿no? Eran pliegos, y entonces el ruido del pliego y así, yo decía, quiero formar parte de eso, quiero leer con ellos todo lo que están leyendo, ¿entiendes? Y la verdad que yo no leía hasta muy tarde, hasta los casi 7, 8 años, fue muy desesperante. Pero una vez que ya leí, pude escribir y pude poner todo en orden, inmediatamente empecé a escribir, como una locura directamente. Y entonces, bueno, pues eso ha hecho que yo me daba cuenta que es muy importante escribir, indiscutiblemente, pero también es muy importante publicar, porque si no existe lo que has escrito, lamentablemente es así. Y entonces ya en el colegio yo fui uno de los impulsores de una especie como de revista periódico dentro del colegio, que la titulamos Radar. Entonces, bueno, escribíamos poesías y cosas así, y éramos un grupo de 6, 8 chicos y chicas muy así, como muy raros, éramos los raros totales, y la revista era toda de rarezas, pero el título era muy bueno, Radar, porque era así como que estaba como pendiente de lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces, bueno, así ya empecé a escribir, y luego ya a los 16 años publiqué mi primera columna en el periódico donde mi papá era el crítico de cine. No tuvo nada que ver eso, porque yo lo hice a escondidas. Yo lo cuento muy bien en Tiempo de Tormentas, en mi nueva novela, porque un escritor muy conocido, Tomás Eloy Martínez, que vivía en el exilio en Venezuela, él era argentino, y Tomás Eloy me vio pululando por el periódico cuando yo acompañaba a mi papá siempre, y entonces dijo, oye, me han dicho que tú vas a sitios de gente adulta que no puedes entrar porque eres menor. Y yo le dije, sí, totalmente. Entonces me dijo, ¿y no te gustaría escribir sobre eso? Le dije, totalmente. Y así fue mi primera columna, y así comenzó. Y así comencé a publicar.
Bueno, buenos días, Boris. Buenos Soy días. Victoria. Quería preguntarte, entre todas tus novelas, algunas de las cuales he mencionado ya, ¿cuál ha sido el personaje con el que más has empatizado? En general. Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante porque yo, mira, yo sabes que yo no he ido a la universidad, no me dio tiempo. Yo estudié hasta vuestros grados en un internado en Estados Unidos que aceptaban a pura gente expulsada de colegios buenos de todas partes del mundo. No sé si es buena idea decirlo aquí o no, pero bueno, en fin, era un colegio de puros castovers, se llama eso, ¿no? Y la verdad que éramos un grupo también muy simpático. Ya desde niñitos ya estábamos condenados a ser siempre los raros. Y yo tenía que luego evidentemente homologar yo creo que me aprobaron porque era muy simpático, porque tenía un don social estupendo y organizaba muchas cosas en el colegio, pero realmente era un desastre en todas las materias importantes, y menos historia europea, que me salía perfecto y la verdad que lo hacía muy bien. Y claro, eso es lo único que yo tengo graduado académico real. ¿Entiendes? Luego la selectividad, ¿no? Fue un desastre, una puntuación horrorosa, y de repente hubo la devaluación de la moneda en Venezuela, y entonces claro, ya no había manera de sostenerme allí, y o yo me metía a camarero, que no me apetecía nada, o me regresaba a mi país, y me regresé, y fue muy duro. Y entonces ahí mi mamá insistió, bueno, pues homologuemos esto. Y entonces me dijeron, no, me tenían que volver otra vez a retroceder no sé cuántos grados, y realmente fue como horrible. Y entonces José Ignacio Cabrujas, que era un magnífico dramaturgo y que estaba teniendo un éxito indiscutible escribiendo para televisión, me propuso que escribiera con él para televisión. Y yo, como era muy así sofisticado y tal, le dije, ay, qué asco, televisión me parece lo peor. Imagínate, qué palabras más equivocadas. Totalmente, yo tengo 32 años trabajando en televisión, y sé que fue absurdo decir eso. Para que veas cómo se puede uno equivocar en la vida. Y la falta de radar, porque realmente era una persona en ese momento importantísimo en la industria de la televisión en Venezuela, y estaba ofreciéndome un trabajo desde su nivel, desde su importancia. Es como si el jefe más importante viniera a decirte, vente conmigo a mi equipo, y tú le digas no. Pero bueno, él me dijo una cosa muy sincera, me dijo, yo te voy a enseñar un oficio que te va a permitir vivir exactamente como tú quieras el resto de tu vida. Entonces yo le dije, ok, está bien, pues muy bien. Y empezamos haciendo lo que iba a ser una adaptación de una novela de Arturo Uslar Pietri, que se llama Las Lanzas Coloradas, que se lee en estos estudios de vuestra edad en mi país y en muchos países. Y de repente yo le decía a José Ignacio, pues esta adaptación es ridícula, esta novela es malísima, siempre ha sido malísima, ¿qué necesidad hay de hacer un programa de televisión de esto? Entonces José Ignacio me dijo, estás entendiendo muy bien ese trabajo, lo que vamos a hacer es una telenovela, y la telenovela se llamó La Dama de Rosa. Entonces, tú imagínate, para mí que, bueno, pues yo he sido educado en mi familia, pues como en lo más selecto, y ese ha sido el verdadero privilegio de mi vida, de la intelectualidad de un país en vías de desarrollo, pues de repente que le dijeras a tus padres, voy a escribir una telenovela, era como, bueno, pero ¿cómo puedo? O sea, la telenovela era lo más detestado, porque la telenovela en ese momento tenía como unos parámetros muy conflictivos. Por ejemplo, pues el rol de la mujer es bastante cosificado, la historia de amor es como absurda, no es real. Hay muchas cosas que hacen a la telenovela muy complicada, pero yo intuí que si estaba José Ignacio de por medio, iba a haber una forma distinta de contarla, garantizado, porque él también era un dramaturgo muy vanguardista y muy interesante en su obra teatral, muy político también, y también intuí que toda esa cosa junta iba a ser como, primero que todo, súper divertida, y luego iba a ser muy como una experiencia con muchísima gente, con muchísimos sitios, con decorados, con actrices, con gente célebre, que tenía mucho que realmente me apetecía.
Y entonces José Ignacio me enseñó una cosa básica en esto, que creas lo que creas de lo que estás haciendo, tienes que querer sobre todo a tus personajes. Y ahí vuelvo a tu pregunta. Cuando tú escribes, pues muchas veces mucha gente prefiere la narración de la historia a los personajes. Yo creo más en los personajes, porque me parece que te permiten escribir más todavía. ¿Entiendes? Y te permiten también, pues, adentrarte en sus psicologías, en las razones que tienen, en lo que creen, en lo que sueñan, lo que aspiran, que es un poco lo que hacemos también todos nosotros, ¿no? Entonces, José Ignacio siempre decía, ningún personaje es malo y todo personaje tiene que ser completo. Tienes que iniciarlo, desarrollarlo, avanzarlo y cerrarlo. Y a todos los que vayas a tener. De repente puedes querer tener 14 personajes, de repente puedes querer 44, puedes querer 3, pero a todos los tienes que tratar de la misma forma. Y entonces para mí, por eso siempre yo soy como muy enamorado totalmente de mi personaje y tengo una especie de disciplina en cada una de mis novelas, que son, yo creo que son como 10 o 9, pero nunca las sé contar, que es que hay un momento determinado en que el personaje te atrapa a ti y tú eres como un medium. Tú ya no dejas de pensar por él, sino que él está expulsándolo todo a través de ti. Y ese momento es mágico en una novela. Y entonces, por ejemplo, yo he tenido muchos personajes favoritos, pero en Tiempo de Tormentas, que es mi última novela, el personaje que de repente tuvo esa magia, que de repente empezó él a hablar y a hacer y a disponer, es Gerardo, que precisamente es uno de los personajes más conflictivos, porque está al principio de la novela y toda la novela es el que comete la agresión sexual al protagonista de la novela, que soy yo. Es también el amor y también es el desamor y es el antagonista. Y aunque fue un personaje por eso muy de nacimiento, muy conflictivo, muy difícil, se convierte en un personaje que es extraordinario, yo creo. O sea, yo lo respeto mucho. Todo lo que transmite es durísimo y negativo y él se miente a sí mismo, así como el personaje de Boris está perfectamente claro en su definición sexual y la expresa permanentemente, él la oculta continuamente. Y así como su madre, la madre de Boris, apoya y lucha porque Boris mantenga esa diferencia, la madre de él hace todo lo posible también porque la oculte. Y a mí el resultado yo creo que es fantástico. Buenas, Boris, soy Alejandro. Hola, Alejandro. Y quería preguntarte, dentro de tu carrera, más que política, profesional, ¿en qué faceta te sientes más realizado? ¿Programas de televisión, series, cine? Bueno, cine aún no lo he hecho, solamente soy el hijo del crítico de cine nacional, que muchos directores venían a veces a insultar a mi papá, porque claro, mi papá como crítico no siempre está de acuerdo, ¿no? Me encantaría, desde luego, yo creo que es algo que todavía no he conseguido hacer y siempre espero que el cine no desaparezca y yo consiga por lo menos escribir en algún guión de una película. He hecho cameos, que es algo que no le recomiendo a nadie porque es divertido, pero siempre es como un abuso. Luego en realidad no te pagan, los cameos son gratuitos y aunque es muy simpático, porque muchos amigos de unos directores son muy simpáticos, siempre es una cosa muy loca. Acabo de hacer uno para la nueva película de Santiago Segura, porque fuimos compañeros en MasterChef Celebrity, y la verdad que piensas, bueno, no estoy hecho para esto, pero como guionista, bueno, pues he tenido una participación muy destacada en un género que fue muy importante para la producción audiovisual en mi país, como las telenovelas en los años 80. Fueron telenovelas que nosotros las escribíamos en unas casas, la casa de José Ignacio era una casa muy pequeñita en el oeste de la ciudad. Caracas está dividida entre el este y el oeste. El este es como el lado bueno y el oeste es el lado un poco más difícil, más conflictivo. Y era un viaje increíble todos los días
desde mi casa hasta casa de José Ignacio, porque José Ignacio escribía muy temprano. Nosotros teníamos que estar a las 6:30 ya desayunados y actuando, porque muchas veces también en esa época el capítulo se entregaba a las 2:30, 3 de la tarde, y algunas veces grababan algunas escenas entre 4 y 6. No siempre, pero eso ha cambiado totalmente. Eso ahora ya no es así. Las telenovelas prácticamente están cerradas totalmente, sus episodios se graban completas, un poco como por ejemplo MasterChef o Prodigios, que son programas que se han grabado y luego tienes que firmar un contrato de confidencialidad para no revelar quién los gana, porque son talent shows. Pero bueno, en ese momento era mucho más precario y teníamos que hacer toda esta cosa como muy loca. Y pues sí, para mí los guiones han sido siempre como un buen aspecto, ¿no? Yo creo que yo sinceramente, yo entiendo muy bien que, por ejemplo, en España, pues todo el mundo quiera poner todas mis ocupaciones, articulista, guionista, escritor, presentador, pero yo creo que todas son escribir, incluyendo la presentación. Porque un comunicador tiene que tener una buena narración y para eso necesitas un guión. Y yo creo que, por ejemplo, uno de mis grandes llamados así, por ejemplo, en un programa como Crónica, era que todo el mundo se quedaba oyendo todo lo que decía, pero también estaba pensando, bueno, lo está leyendo, se lo aprendió, y en realidad no, lo hablábamos muy claramente en la reunión antes del programa, y les quedaba muy claro lo que íbamos a decir, pero también quedaba un espacio bien grande a que si pasaba algo, pues iba a cambiar. Y yo pienso que si no hubiera tenido mi experiencia como guionista, pues evidentemente no hubiera tenido esa facilidad de construir y al mismo tiempo también comunicar, ¿no? Que no es lo mismo ni tampoco es fácil. Pero desde luego tiene que parecer fácil y tiene que parecer casi espontáneo. Es el truco, que es difícil de... Yo podría dar una clase de eso, a lo mejor aquí en este liceo, pero evidentemente son... lo bueno del oficio, que es lo que yo siempre defiendo, es que el oficio es artesano, ¿sabes? Tienes que construir bien este redondo de la taza, el asa la tienes que hacer de una manera, y todo eso realmente lo vas construyendo poco a poco, y eso es también, pues yo creo, la manera en que yo he hecho mi carrera. Yo soy Mariana. Hola, Mariana. Hola. ¿Crees que hoy en día la orientación sexual puede influir en la carrera profesional de las personas? Bueno, yo creo que debería influir en tu punto de vista sobre la vida, ¿entiendes? Y que creo que es lo más importante, porque yo sí creo que existe bueno, en mi caso, yo sí creo que existe una cultura gay, una manera gay de ver el mundo y bueno, y de asimilarlo y de hacerlo más tuyo y más individual. Puedes estar o no de acuerdo con el hecho de individualizar las cosas, ¿no? Hay mucha gente que es muy contraria a eso. Los sistemas prefieren más bien que uno amplíe la idea de los grupos, de pertenecer a una comunidad. Pero bueno, puedes pertenecer a una comunidad de gente más o menos culta desde un punto de vista que a lo mejor puede partir de su orientación sexual, claro que sí. Lo que yo creo que es importante siempre es... no ocultarla, no convertirla en un obstáculo, no convertirla en algo que atente contra ti, cuando simplemente es claramente una manera de entender el deseo. Eso es totalmente cierto, pero es cierto que puedes también intelectualizar esa manera de entender el deseo, y yo creo que es conveniente y es positivo. Vale, ¿en tus obras sueles tener en cuenta los grupos sociales que quieres involucrar? Sí, claro. Bueno, sobre todo quiero tener en cuenta mucho mis lectores. Porque, bueno, dependiendo de lo que puedas también considerar como obra, una cosa evidentemente son mis libros, otra por ejemplo es los programas en los que participaba. La televisión siempre es muchísimo más masiva. Esa es la gran verdad de la televisión. La televisión llega a donde no llegan muchos otros sitios. Y la radio, por ejemplo, también. Pero, por ejemplo, un periódico, que es donde yo empecé a escribir, pues tienes que pensar, yo creo, en la gente que va a leer esa columna, ¿no? Y por ejemplo, entonces en esa columna, el periodismo, lo mágico que tiene, evidentemente es que tú puedes compaginar información con opinión, ¿sabes? Y eso es lo que es una columna. Por eso mucha gente desea ser columnista, porque en el fondo lo que quiere es vertir su opinión. Pero toda opinión tiene que partir de una información o incluso de una noticia, ¿no? Entonces,
yo creo que eso es vital. Tienes que tener muy claro que cada vez que vas a escribir para un periódico tienes que tener totalmente delante a la noticia, porque el periódico está hecho de noticias y tú lo que puedes hacer es de repente analizar un poco más desde tu punto de vista esa noticia, pero no la puedes perder nunca de vista, ni tampoco la información. Yo por ejemplo, yo estaba escribiendo una novela que se llama Dos monstruos juntos, que es una novela que yo escribí en plena crisis, entre el 2008 y se publicó en el 2011. Y era el momento tremendo de la crisis, ¿no? Todavía, bueno, quizás el 2013 fue todavía más horrible, pero eso era el año en que se estaba gestando pues esta especie como de guerra que no se sabía cuándo iba a terminar, que fue la crisis financiera del 2008. Y era una novela muy pegada a la actualidad. Era muy, pero muy, y no la podía terminar porque de repente decía, bueno, claro, ¿cómo la voy a terminar si la novela es sobre la actualidad? Que no tenía, y se me ocurrió volver al periódico. Y entonces llamé a Juan Cruz, que es un gran hombre de la prensa y de los medios de comunicación de este país, y le dije, mira, Juan, yo creo que yo necesito una columna en El País. Entonces Juan me dijo, la verdad que nadie nunca nos ha pedido una columna de esa forma tan directa, ¿sabes? Como que tú te levantas y dices, necesito una columna, y le dije, no, Juan, es que es total, porque es que si no, no voy a poder terminar la novela, y necesito una columna porque yo creo que volver otra vez a la actualidad y a comentar la actualidad periodística me va a dar el ojo para decir, hasta aquí llega la novela. No puedo explicaros más cómo es esta manera de pensar, pero era en ese momento muy necesaria y súper clara. Y entonces Juan me dijo, bueno, pues nada, yo te consigo una entrevista con el director del periódico, pero no sé, porque, o sea, y si cuando terminas la novela ya no quieres seguir escribiendo la columna. Le dije, por eso ya lo veremos, Juan, porque lo importante es terminar la novela, ¿no? Y entonces Javier Moreno, que era entonces el director del periódico, me recibió en la sala de dirección del País, que curiosamente es toda verde menta, no tienes idea, o sea, es así como, parece como un restaurante suizo, ¿sabes? Como, sí, y entonces fue lo primero que yo le dije, uy, pero esto es como, parece un restaurante suizo, entonces me dijo, ay, pues si quieres te pedimos fondue, él es muy divino, Javier, y entonces él me hizo la pregunta y me dijo, Boris, bueno, a nosotros nos encantaría que colaboraras en el periódico porque nos encanta tu manera de pensar y nos parece perfecto. Pero claro, el problema es que si tú dices que lo necesitas para terminar una novela, ¿qué va a pasar después de la novela? Entonces Javier es igual, o sea, vamos a hacerlo, ya veremos. Y entonces yo le propuse 3 historias, ¿no? Y una de ellas fue, yo había visto Quo Vadis, que la han vuelto a poner estos días de Semana Santa, y entonces en Quo Vadis hay una fiesta que ofrece Nerón para los grandes, estos militares, entre ellos Marco Aurelio, que regresan de conquistar territorios para el Imperio Romano, y entonces tienen a la pobre Débora Kerr, que es una cristiana, la visten un poco porque es muy guapa y la quieren ofrecer como persona guapa dentro de esa fiesta. Y en la fiesta hay un baile y unas ceremonias y una locura, y yo pensé que eso es un poco lo mismo que pasaba en esas casas de Berlusconi, que en ese momento estaban siendo muy vigiladas, porque parece que evidentemente había abusos y todo, y prostitución de menores y todo. Entonces yo le dije, pues esa es la columna, comparar Quo Vadis con Berlusconi. Y entonces él me dijo, bueno, pero entonces tú tienes que saber explicarle muy bien a ese lector que a lo mejor no sabe lo que es Quo Vadis, cómo es Quo Vadis. Y eso es una clave esencial, es decir, tú tienes que partir de lo que vas a narrar, aunque sea una crónica o una columna, tienes que explicar muy bien pues de qué va, ¿entiendes? Y entonces tienes, por ejemplo, en esa época él me dijo, nosotros te vamos a dar 900 palabras, que es mucho, es casi un folio del periódico. Y ahora la columna, el libro se terminó y la columna continúa, y mañana, por ejemplo, porque sale todos los sábados, se llama La Paradoja y el Estilo, y mañana es sobre el almuerzo que los reyes dan al ganador o ganadora del premio Cervantes, y lo hacen el día después de dar el premio. Entonces esta semana fue el miércoles y yo fui el miércoles, es la segunda vez que iba, y entonces ya yo hice una columna sobre la primera vez, y ahora pues bueno, no voy a desvelar porque me encantaría que la leyerais mañana, pero mientras la estaba escribiendo me volvió a acordar mucho de eso de Javier Moreno, de pues hay que explicar dónde estás, quiénes son, por más que tú sabes quiénes son los reyes de España, pues al lector siempre tienes que recordarle esas cosas, ¿no? Y por eso entonces es muy importante que tú pienses en tus lectores, yo creo. Creo que avanzas mucho más así, ¿no? Es probable que quizás te conviertas en un escritor un poco más
bueno, más de ficción, más de narrar, más de lo que cuentas que de ti mismo. Porque evidentemente yo ya no escribo para mí. La verdad que yo creo que yo nunca escribí para mí. Quizás en esos poemas que publicamos en esa revista infantil nada más. Y más nunca volví a escribir poesía. Pero desde entonces yo siempre escribo para el lector porque es con él con el que compartes claramente pues toda tu inquietud y todo tu deseo. Bueno, yo me llamo Juan. Juan. Y te quería preguntar sobre... Es que en 2016 apareciste en el programa de Todos los apellidos vascos Sí. de Radio Televisión Vasca, ¿no? Sí, sí. Si no me equivoco. Y ahí se exploran tus raíces vascas y tal. Yo es que mi familia es de San Sebastián. Muy bien. Y entonces, pues me interesaba mucho qué es lo que más te atrae de la región y de la cultura. Y si en el País Vasco tienes alguna ciudad favorita o... Bueno, hombre, ya comprenderás que siendo de San Sebastián no te vamos a decir que no es una de nuestras favoritas, pero yo me siento muy, muy, muy cómodo y al mismo tiempo como muy inquieto y muy apasionado en Bilbao. Me gusta mucho Bilbo porque yo siempre le digo a Rubén, nosotros tenemos que ir hacia el norte, siempre que ir al norte. Rubén es de Vigo, también a su manera es otro norte, pero Bilbao siempre nos recibe como muy bien, con mucha risa y mucha retranca y todas las cosas que me gustan, la verdad que están todas en Bilbao. Pero bueno, ese programa fue muy simpático porque descubrí que hay ese archivo, que nunca me sé el nombre exacto, pero que es una especie como de archivo de Indias, pero vasco, estrictamente vasco, y es allí donde vas a estudiar todo ese ancestro y todo ese pasado que puedas tener. En mi caso yo ya me lo temía porque mi papá me dijo, ay, eso ahí es mejor no entrar porque es una confusión enorme, porque su hermano, que era muy religioso y psicólogo, mi tío Gustavo, intentó hacer un árbol genealógico de los Izaguirres, porque la familia de ellos es totalmente caraqueña, abuelos, incluso abuelos, bisabuelos, eran nacidos en Caracas. Entonces, se evitaba investigar más porque parece que si se investigaba más iba a ser un poco conflictivo todo, ¿entiendes? Y en efecto, al parecer, las dos posibilidades de quienes iniciaron esto, siempre se aclara que eran personas de origen vasco, pero que en realidad venían de Canarias. O sea que esto, porque lo que te voy a contar a continuación es todavía más complicado. Es probable que el primero de las personas que se reprodujo como Izaguirre, en realidad era una persona que era un obispo. Ya, entonces esto puso un poco como de gran techo y de gran tensión en la familia. Y el segundo, probablemente, que podría haber sido más aceptado, era una persona que se dedicaba al contrabando de ganado, que es una cosa muy horrible, que es robar vacas de otros vecinos. Entonces ya era imposible seguir. Entonces mi papá siempre dijo, Boris, yo no sé si sea buena idea. Yo le dije, no, papá, porque es un programa que tiene mucho éxito y lo quieren hacer, y además yo creo que es un homenaje y se sienten como que están muy encantados que yo me llame Izaguirre y todo. Dijo, yo creo que el resultado va a ser tremendo. Entonces, yo no sé si mi papá llamó o no llamó, pero lo del obispo evidentemente fue un poquito superado, y lo del señor que cometía abigeato, que es como se llama eso de robar ganado, también. Pero entonces vino algo peor, que es que el primer vasco que realmente se aposenta en el Valle de Aragua, que está al oeste de Caracas, y ahora y siempre como a una hora y media de Caracas, se dedicaba al cultivo de cacao y café con gente de color, o sea, era negrero. Entonces esto ya fue un tema muy tremendo, entonces a mí me lo estaban explicando allí, y yo muy callado, y entonces ellos también del Instituto Vasco, pues tampoco querían utilizar la palabra negrera, porque ya sabes que para los catalanes y los vascos eso es un gran tema oculto, que muchas fortunas se hicieron así. Y entonces, bueno, yo estuve muy calladito, muy así, y entonces dije, pero mire, yo creo que mejor es que lo dejamos acá, en este señor encantador y en su cultivo de café y de cacao, del cual yo nunca hemos percibido nada. Es decir, mi papá jamás ha tenido rentas ni nada de eso. Pero bueno, esa es mi vinculación. Pero yo me siento muy cómodo allí. Yo creo que a mí siempre me ha divertido mucho de mi nombre, que es un nombre ruso con un apellido vasco. Y mi profesión como escritor, yo podría ser perfectamente espía,
porque yo creo que ese es el nombre de un espía, ¿sabes? Boris Izaguirre es un nombre de espía. Bueno, entonces, ¿tú crees que ser famoso ha influido de forma negativa en tu vida? No, para nada, todo lo contrario. A mí la fama solamente me ha traído cosas muy buenas. La primera de ellas es disciplina. Yo no era nada disciplinado. Y a vuestra edad, como realmente lo que quería era ser famoso, con toda razón, porque sabía que eso era lo único que me iba a permitir concentrarme en algo, en ser famoso, que es un platillo volador que todos los días hay que levantar y hacer volar. No es nada bobo esto que os estoy diciendo, yo creo que es muy sincero. Yo me di cuenta porque, por ejemplo, cuando yo conocí a Javier y cuando yo llegué a Crónicas Marcianas, yo realmente estaba atravesando un proceso de desorientación total. Ya había cumplido 30 años, todo este proceso de convertirme en alguien, yo veía como que se diluía y de repente Javier, no sé, pues enderezó todo eso. Y la primera exigencia de Javier era la puntualidad, que para él es casi prácticamente lo único importante en realidad. Y Javier Sardá, y que era director de Crónicas Marcianas. Entonces Javier ponía las reuniones a unas horas que eran francamente abusivas. Bueno, ya yo venía de trabajar con José Ignacio, pero bueno, en Caracas las cosas son un poco más laxas. Pero de repente, o sea, la reunión de guión empezaba exactamente a las 10 de la mañana, estuvieras como estuvieras, y el programa muchas veces terminaba a las 2:30 de la madrugada. Pero bueno, eso a él le daba igual, tenías que estar. Y luego la reunión del programa, estar ya en el programa preparados para el directo, era a las 7 de la tarde. Que era una hora infernal en esa época en Barcelona, trasladarse hasta el estudio, que como todos los estudios de televisión siempre están en polígonos industriales horribles y espantosos y súper antihigiénicos. Y yo decía, pero es que no lo puedo creer. Entonces la presión de llegar a la hora es una cosa que es increíble. Todavía hoy yo tengo un sueño recurrente que de repente estoy en un atasco brutal en Caracas o en Bombay y llama Amparo Miralles, que era nuestra productora, dice, ¿dónde estás? Yo digo, estoy en Bombay. Y me dice, ¿pero cómo no? Pero Javier está sentado ya en la mesa. Y yo, no, y me despierto horrible, ¿entiendes? Es horrible. Pero esa puntualidad, pues de repente me hizo ver que todo lo que venía aparte de eso, que era pues evidentemente el hecho de que la gente me parara en la calle y me gritara cosas, y que es una cosa que me acompaña desde entonces, requería ese orden, esa superestructura. Te esperaba puntualmente Luz de Gas. Y luego, bueno, no, Luz de Gas lo inventaron, bueno, no, la verdad lo inventé yo, porque decidimos que, bueno, que necesitábamos como desahogarnos de todo lo que pasaba, y entonces íbamos a Luz de Gas, que es una discoteca que es del hermano de Javier y que es un antiguo teatro en la calle Montaner en Barcelona. Y entonces en Luz de Gas, pues bueno, sí, ya era un disparate porque realmente pues nos quedábamos allí bailando y haciendo, y de repente un día yo estoy con Javier, que él no iba mucho, pero ese día estaba, y entonces tenía un gran vitral así que separaba la parte de arriba donde estábamos nosotros del resto de la discoteca. Y entonces yo estaba en el vitral así, y así le digo, Javier, ese es el público del programa. Y él me dice, ¿cómo va a ser el público? Le digo, es el público. Si los acabo de ver, yo los vi en el programa. Porque habían unos que tenían unas caras muy raras. Entonces, son los del público. Javier, de repente, le preguntó a su hermano, Boris está diciendo que esta es la gente del público del programa. Le dijo, sí, hemos llegado a un acuerdo con los que los traen porque quieren seguir viendo. Y yo, Javier, ya no podemos volver más acá. O sea, se acabó, ¿entiendes? O sea, ¿cómo van a estar los del público haciéndolos así? ¿Entiendes? Entonces ahí, y ese es otro sueño recurrente, que de repente estamos saliendo de Luz de Gas y un lío, y no nos podemos mover, y la gente nos está agarrando así, y de repente viene Federico, el hermano de Javier, y dice, Boris, tu cuenta. Y entonces yo digo, ¿pero cómo cuál cuenta? No, la cuenta, son 300.000 euros. Y yo me despierto, ¡oh, Dios mío! No pudimos tomarnos tantos gin tonics. Pero la fama es muy, yo creo que sí, es muy, para una persona como yo ha sido pues lo mejor del mundo, directamente, sí, me ha estructurado mucho. Bueno, volviendo a tus novelas, sí. ¿Sueles planificar las historias al detalle antes de empezar o las dejas surgir sobre la marcha? No. ¿Y alguna vez has cambiado alguna vez un final antes de escribirlo? Totalmente, y he dejado una novela en un cajón, por ejemplo. Sí, y no
No iba a ninguna parte, la verdad, me da mucha pena, pero no iba a ninguna parte. Bueno, yo creo que el oficio, una vez más, te va enseñando que tienes que tirar mucho del oficio. Y el oficio, pues, es muy estructurado, ¿no? Yo creo que es muy importante empezar por el principio, pero claramente tienes que saber muy bien el final. Y hasta que no lo sepas, no te puedes poner a escribir, ¿sabes? Yo por eso la gente piensa que realmente no pueden entender cómo hago tantas cosas y al mismo tiempo tengo tiempo para escribir, pero sí que lo tengo. Y es que en realidad lo acoto muchísimo. O sea, yo digo, más de 5 horas no puedo dedicarle y esas 5 horas las tengo que emplear muy bien, ¿sabes? Yo creo que un científico creo que hace lo mismo, me parece. Te lo va enseñando el oficio, ¿no? Dejar a la improvisación, es que cada vez me gusta menos la improvisación, me pone muy nervioso. Yo creo que yo tengo tantas fashion crisis durante cada mes, porque el día que no pienso bien ese traje es un desastre para mí, ¿comprendes? Yo, por ejemplo, en eso, pues tampoco dejo nada a la improvisación. Yo pienso muy bien lo que me voy a poner cada día. E incluso me encantaría poder hacerlo por mes y tener todo dibujado y puesto así, y tener un vestidor que tuviera todo eso digitalizado, ¿sabes? Que yo hiciera así, ya apareciera el traje que ya he pensado para mañana y para pasado mañana. Y lo mismo con las novelas y lo mismo también con el trabajo en la televisión. Es muy importante el ensayo. A mí eso me lo enseñó Rafael Acarrá. Rafael Acarrá es un gran mito de la música pop europea y latinoamericana, italiana, y es una gran presentadora de televisión, pero extraordinaria presentadora de televisión. Estuvo casada durante muchos años con un magnífico realizador y él vio que en un momento determinado la carrera musical quizás iba a detenerse, pero que evidentemente la de presentadora iba a crecer de una forma extraordinaria. Y ella, yo hice con ella un especial de Eurovisión, que fue el que ganó Chiquilecuatre, que ustedes son muy niños, ¿no? Pero que fue un horror y ella estaba todo el tiempo pendiente. Ella decía, es que va a salir elegido Chiquilecuatre y esto no puede ser. Decía Rafael Acarrá con el pelo todo puesto y todo, y vestida de Rafael Acarrá, y yo sentado al lado con Loles y decíamos, pero es que yo le decía, bueno, es que realmente es imposible. Ella me dijo, no es nada imposible, es que va a ganar Chiquilecuatre y ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros le dijimos, bueno, Rafaela, a nosotros aquí lo que nos importa es estar haciendo el programa contigo. Entonces ella dijo, pues entonces se lo tenéis que hacer como yo, y todo se ensaya. Y ella es increíble, ella ensaya todo. ¿Dónde me tengo que sentar? Entonces le dicen, bueno, allí. Se dice, no, ¿allí dónde? ¿Y cómo? Entonces, bueno, ¿cómo agarro la silla? Todo. Y es increíble, todo. Y son ensayos que terminas, ves a la gente por los lados así, ¿entiendes? Y ella está perfecta porque está disciplinadísima, ¿entiendes? Y a mí eso me ha enseñado que en efecto todo lo tienes que ensayar, es mucho mejor. Las cosas salen mejor cuando las ensayas. Y las cosas cuando escribes quedan mejor cuando las editas, que en realidad es lo más importante de escribir. Escribir es muy fácil, tú puedes escribir así como una especie como de vómito que haces. Yo muchas veces lo refiero así, pero luego ese vómito lo tienes que hacer parecer una tortilla bonita o una omelette interesante. Entonces lo tienes que arreglar, y eso es lo que es editar. En el reality show de Masterchef Celebrity, en el que... Bueno, Carmen Romana dice que es un talent show. Bueno, es que hay una diferencia entre talent y reality. Bueno, pues en el talent show de Masterchef Celebrity, en el que, como has mencionado antes, has aparecido, convives con otros famosos. ¿Te pareció que en ocasiones tu relación con ellos y su forma de ser varió de alguna manera al estar enfrente de las cámaras? Bueno, hombre, Carmen y Antonia Delate se convirtieron en una especie como de Plutón, Neptuno, y yo en el medio, una especie como de Saturno monísimo, ¿entiendes? Intentando comprender aquella locura interestelar que tenían, sí, desde luego. Pero bueno, mira, Masterchef Celebrity parece tener el don de rehabilitar tu carrera en un momento difícil, y yo estaba en ese momento, porque había empezado como a alejarme. Primero me fui a Londres a escribir esa novela Dos monstruos juntos, y no quería hacer nada, sino simplemente pues escribir esa novela. Me parecía que era lo que me importaba en ese momento. Luego entonces me fui quedando como sin ofertas. La crisis hizo muy complicado que se hicieran programas nuevos, entonces tenías que intentar ingresar en programas que ya estuvieran y que no siempre son fáciles de acceder,
pero sin embargo Ana Rosa Quintana pues me cedió un sitio en su mesa. Pero era poco trabajo, ¿no? Y entonces de repente apareció una oferta de trabajo en una cadena de televisión en español en Estados Unidos, que es Telemundo, pero que es una cadena muy importante de televisión, con un alcance enorme en el propio país, en Estados Unidos y también, por supuesto, en Latinoamérica. Pero los programas que haces en directo y los programas que haces diarios son para el consumo del espectador latino en Estados Unidos. Y es una escuela, es otra forma totalmente diferente de hacer televisión, de dirigirte a la gente, es otra manera. Y yo también lo fui a hacer y fueron otros 4 años. Y de repente Macarena Rey, que es la productora ejecutiva de MasterChef, me dijo: Boris, tú no puedes seguir perdiendo el espacio que has tenido en este país, porque es muy importante, en cierta manera es recíproco, es decir, yo creo que nosotros necesitaríamos que tú volvieras a la televisión, pero también es cierto que a ti te hace falta no desligarte totalmente con lo que has conseguido en la televisión en España. Y entonces yo le dije: ay, pero Macarena, poneme a cocinar, yo no sé cocinar, ¿entiendes? Y de repente yo soy tan torpe. Me dijo: bueno, pues mira, toma clases. Y entonces, bueno, pues yo tomé unas clases con mi hermana al principio y luego con el tío de la esposa de Richard Gere, que es un tipo genial, Gabriel Silva, que es un tipo maravilloso, que es un maestro arrocero. Y entonces en mi cocinita de mi estudio en Miami era así, te lo juro, y ahí hicimos todos, hicimos tortillas, hicimos masa madre, hicimos pescados como de 1,5 metros, que eran más grandes, descamándolo. O sea, fue un momento muy loco y era muy simpático y muy divertido. Y al mismo tiempo yo luego iba y hacía mi programa Suelta la Sopa en los estudios de Telemundo, que por cierto está nominado al Emmy la semana que viene. Y entonces, bueno, cuando vine, bueno, yo vi aquello y de repente dije: bueno, es que el momento cuando te planteas hacer un reto culinario y tienes los jueces, está el plató, todo el mundo, ya estás en el programa y de repente te quiebras por dentro, porque cocinar te da mucho miedo, porque el fracaso es prácticamente lo más claro que tienes, ¿entiendes? Y el éxito pues consiste en que sepas utilizar muy bien tus manos, tu cabeza, sepas medir los ingredientes, ver la alquimia de cómo se hacen. Eso que decía yo, cuando se transparenta el sofrito, que es cuando entonces agregas lo otro al sofrito, pero antes de eso no puedes, pues si no lo pierdes el sofrito, que es muy importante. Entonces todo eso era como unos elementos y yo hacía así, pero de repente decía: bueno, pues mira, me voy a poner y tal, y bueno, y claro que lo voy a hacer, y bueno, me salían las cosas, luego los emplatados no eran bonitos, pero me salía el plato. Y Macarena entonces me llamó y me dijo: mira, Boris, lo estás haciendo muy bien porque estás entendiendo que este concepto de programa te saca de tu zona de confort y te deja totalmente como en un proceso como de humildad, que es algo que uno pierde muy fácilmente, pero que recuperas con la misma facilidad. Y entonces yo dije: bueno, pues mira, ¿sabes qué? Yo creo que este programa va a ser como una rehabilitación, ¿entiendes? Entonces yo me sentí como Britney Spears cuando se rapó el pelo todo y fue como un horror. Ustedes no habían nacido, pero fue un momento en que todos dijimos: pobre muchacha, se ha vuelto loca. Y entonces la metieron en un centro de rehabilitación y recuperó, no todo, pero por lo menos recuperó el pelo, ¿entiendes? Entonces yo dije: bueno, pues esta es mi rehabilitación Britney Spears. Y bueno, ese concepto me hizo avanzar mucho en el programa y yo creo que me ha dado como una segunda oportunidad. De hecho, pues presentar un programa como Prodigios en una cadena pública en este mes, con gente que el tope es vuestra edad, son de 10 a 17 años, son personas muchísimo más disciplinadas, concentradas y organizadas que yo, ¿entiendes? Y yo tengo que estar allí un poco pues como llevando la conducción, pues es otro talent, de tranquilizarlos a ellos, que nunca hizo falta, porque ellos estaban ya más preparados para la hora de las valoraciones y todo eso. Bueno, todo eso hubiera sido imposible si antes no hubiéramos pasado por MasterChef, ¿entiendes? Y sobre todo, lo más importante, es que MasterChef fue como otro hito. Yo pues, comparto con vosotros, yo creo que yo tengo 3 hitos en la televisión: las telenovelas, Crónicas y MasterChef. Entre cada una hay
muchos años de distancia, ¿no? Me hubiera gustado que fuera todo un poquito más corto y de repente más rápido, pero bueno, no hubo manera de hacerlo de esa forma. Pero es importante alcanzar esos hitos, hacer esos picos también, pues son como montañas, ¿entiendes? Si hay una siguiente, yo no lo sé, pero el hecho de que MasterChef me haya devuelto otra vez a este tope de montaña donde me gusta estar y soy cómodo y respiro bien, estoy muy agradecido. Bueno, yo creo que una más tenemos tiempo, ¿no? Para la Ok. última. Sí, sí. Venga, la última Para pregunta. acabar quería preguntarte, ¿qué retos crees que aún nos quedan por superar como sociedad? Bueno, pues muchísimos, ¿no? Yo que cada vez estoy más involucrado con toda la lucha de la igualdad entre el hombre y la mujer o entre los hombres y las mujeres, ¿no? Yo creo que a mí me parece que es una responsabilidad que yo heredo de mi mamá, ¿no? Mi mamá, que fue una mujer profesional prácticamente toda su vida, siempre trabajó, en primer lugar porque su oficio, que era bailarina, pues la exigía trabajar desde muy temprano. Los bailarines son como los atletas de élite, tienen un promedio de carrera que a los 40, 44 años ya tiene que cerrarse, ¿no? Y mi mamá se involucró muchísimo en el año 78 con todo ese movimiento y consiguió que el día 8 de marzo fuera considerado el Día Internacional de la Mujer. Parecía una bobada, ¿no? Esta cosa de los días y tal, pero en ese momento yo vi el esfuerzo enorme de mi mamá. Yo tenía 13 años y me parecía fascinante que decidiera esa lucha y realmente creyera en todo eso. Entonces, desde entonces, pues yo sí creo que he tenido una educación muy feminista, pero también muy femenina. Yo defiendo siempre el pensamiento femenino por encima del masculino, pero creo que eso también enloda y fastidia un poco todo este proceso de la igualdad por el que queremos todos conducirnos. Pero sí pienso que es una lucha en la que me interesa muchísimo estar presente. Muchas de mis novelas, los personajes principales son mujeres. No es que se me den bien, pero soy muy concienciado a la hora de escribir personajes femeninos. Yo defiendo muchísimo, por ejemplo, cuando en Crónicas yo analizaba La Prensa del Corazón, yo defendía mucho la idea de que La Prensa del Corazón ha creado una especie como de grupo mitológico que son personajes todos femeninos. Ayer vimos a Pantoja, que mantuvo un país en vilo totalmente, y es una mujer. Isabel Preisler, que ambas comparten las mismas iniciales, es también una mujer que llama poderosamente la atención a lo largo de décadas por ser mujer. Y eso me parecía siempre un tema interesante de comentar. Entonces eso yo creo que es una cosa que es importante. Por supuesto que también estoy muy involucrado con el cambio climático, porque creo que es algo que tenemos que aprender. Y también estoy muy involucrado con el hecho de que yo creo que el machismo, la única manera que tienes de lucharlo es enseñando qué es el machismo. ¿Sabes? Muchas veces yo creo que no lo hacemos con lo suficiente. Yo creo que en centros como este debería haber una clase de no entender, señalar el machismo, porque en realidad el machismo es una lacra, pero lo tienes que señalar, tienes que saber dónde son los errores en los que tú incurres que son machistas, que muchas veces pasan desapercibidos y no te das cuenta, y es increíble que a lo largo de los años sigan pasando desapercibidos, pero es porque no los señalas, no los aprendes, no aprendes a distinguirlos. Esas son las cosas que me parecen interesantes. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias a vosotros. Espero que hayas estado a gusto. Yo también, mucho, Muchísimas totalmente. Gracias. Gracias. Por tu tiempo y gracias a los chicos también. ¿Verdad? Gracias a vosotros. Gracias. Wanna let you know